Hoy llego con una sugerencia. De hecho, hasta hace unos pocos días no sabía quién diablos era Tiny Tim y lo fantástico que fue. Sí, Tiny Tim, el personaje que se devoró a la persona que lo interpretó. De hecho, Tiny Tim no era un actor, era más bien un músico muy venido a menos para el año 1987, el año en que interpreta su único papel en el cine como el maravilloso Mervo en Blood Harvest. Esta película ni la tocaría si no hubiera estado presente Tiny Tim. Hecha en Wisconsin con poquísimo presupuesto y prácticamente una sola locación, Blood Harvest es una de esas tantas slasher movies que aparecieron entre los 80 y los 90 y en las que el asesino busca vengarse de todos los que le hicieron daño a punta de arma blanca, que ya saben, gastar en balas sale muy caro, incluso en los Estados Unidos. El director Bill Rebane logró la proeza de llevar a Tiny Tim a la pantalla grande caracterizado de payaso. Y para quienes no sepan quién es Tiny Tim, les dejo un poco de la música que lo llevó a la fama en los 60. En Blood Harvest encontramos una chica de la cual ni siquiera recuerdo su nombre, que regresa a casa luego de un semestre en la universidad y no encuentra a sus viejos. Se pregunta qué habrá pasado con ellos, pero ni rastro de ellos, así que decide quedarse en casa por unos días, sin imaginar que sus padres están en el granero siendo atormentados por un misterioso sujeto envuelto en una malla. Si ya has visto alguna que otra slasher movie, sabrás de inmediato quién es el jodido asesino, nada menos que el ex enamoradito de adolescencia de la chica protagonista. Así que no hay mucho misterioso, mejor hablemos de Tiny Tim. Tiny encarna al hermano del asesino, que no se ve muy asesino en la cinta, sino más bien como un chico común y corriente que está al cuidado de su hermano Tiny. Aquí el maravilloso Nervo, un sujeto que desde la trágica muerte de sus padres quedó medio afectado del cerebro y dejó de ser el hermano de siempre para convertirse en un payaso. Lo genial de esa película es precisamente Tiny Tim como Mervo, porque no interpreta ningún personaje, de hecho es él mismo, como si de una manera perversa el director Rebane hubiera creado el personaje de Mervo para caricaturizar la vida trágica de Tiny Tim. Porque Tiny Tim tocó la gloria en los 60, claro, los años en que todo era permitido dentro del mundo de las artes en los Uniteds. Tiny, barítono de nacimiento, comenzó a cantar en soprano, sí, con el tono de voz de una mujer, cosa que llamó la atención de la disquera de Frank Sinatra y que posteriormente permitió a Tiny compartir escenario con grandes bandas de la época, como incluso The Beatles. El propio Tiny admitió ante los medios que cantaba con esa doble voz porque el mismo Cristo le había anunciado que ese era el camino hacia la salvación. Nunca se supo que Tiny consumiera drogas, aunque vaya, sí que parecía. Pero acabaron los 60 y llegaron los 70 y con ello el fin de la época lisérgica de la música en los Estados Unidos. Tiny Tim comenzó a perder contratos, era motivo de burlas por usar el cabello largo y cantar como mujer. No era bien visto al pintarse la cara de blanco para subir a un escenario y para colmo de males, su mujer lo abandonó para dedicarse a ser modelo de revistas eróticas. Tiny trató en vano de revivir su carrera una y mucho más veces, hasta que una trágica noche de 1996, en medio de un escenario en el que solo lo escuchaban unos cuantos borrachos en Minneapolis, terminó cayendo fulminado al piso producto de un paro cardíaco. Y sí, en algún momento has escuchado a Tiny, aunque no lo recuerdes. La conocida saga de terror Insidious, por ejemplo, tiene como pieza musical principal a Tiny Tim. Y hasta Bob Esponja, cuyo tema de inicio es una especie de remake de uno de los clásicos del gigante de cara pintada. Por eso desde su primera aparición como payaso en pantalla uno se pone en tensión completa, porque de solo sentir esa presencia cerca es como si la muerte te rondara. Gran parte de esa visión tan oscura que tenemos de los payasos en el cine se lo debemos precisamente a Tiny Tim. Es fácil de adivinar que personajes míticos, como los creados por Rob Zombie, el mismo It actual o el del Joker en las nuevas versiones de Marvel, tienen su raíz en el Mervo de Tiny Tim.
Solo que a diferencia de los actores que ahora lo interpretan, Tiny no tuvo que esforzarse. Era realmente él en la película. Soltando sus falsetes, pasando de la risa al llanto en un instante, soltando frases que parecían sacadas del apocalipsis para luego contar unos chistes de mal gusto, como en sus últimas composiciones, Santa Claus tiene el SIDA este año, o Ella me dejó con el herpes, que escribió poco antes de su muerte. Al final, por curioso que resulte, Tiny Tim no solo es el salvador de la doncella en peligro en Blood Harvest, sino también el salvador de la película en completo. Con diálogos trillados, actuaciones hasta el huevo, sangre más falsa que candidato presidencial, es poco lo que se puede sacar de bueno en Blood Harvest. Salvo, y lo repito de nuevo, Tiny Tim. Sí, también hay tetas por montones y algún que otro desnudo completo explícito, y como se nota que son los 80, porque ahí no había nada de depilación en las mujeres, como en cualquier slasher, pero son elementos decorativos que bien pudieron estar o no. Otros personajes que aparecen, como la amiga o el novio de la protagonista, de verdad no aportan ni mierda a la historia y solo sirven para ser rebanados por el hermano de Tiny Tim como pollos en granja. Y es aquí cuando uno se pregunta por qué Tiny Tim no volvió a hacer otra película. Hay quienes dicen que propuestas no le faltaron, pero que él ya viejo y gordo Tiny estaba en una depresión total y que no quería saber nada más con el cine. Acusado de ser homosexual, fanático religioso, un perturbado con doble personalidad, Tiny Tim es uno de esos extraños casos en los que el personaje termina opacando a la persona. Algo que jamás logró perdonarse Tiny. Y eso es todo por hoy. Prometo volver en breve con algunos personajes de la serie B inspirados precisamente por el gran Tiny Tim. Adiós.